Te cuento que desde que nacemos, nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. Farmacias Carol presenta Qué bueno y felices nos encontramos aquí con el doctor Gregorio Sánchez, quien es cirujano estético, reconstructivo y traumatólogo. Con él vamos a hablar de un tema muy interesante. Todos los temas son interesantes, pero en este caso es interesante porque hemos escuchado y hemos visto que fulanita se puso fundillo, que fulanita se quitó de tal sitio, que se puso en tal sitio. Y a veces no vemos los resultados como tan favorables o en su defecto terminan mal, quizás hasta eh, con la muerte en la mayoría. ¿Por qué? Porque no van a manos acreditadas en el asunto, vamos a decirlo así. Y hoy tenemos con el tema de lo que es la lipotransferencia, aquellas inyecciones que se colocan y que quitar grasa, todo eso vamos a hablar con él, que es un especialista en el área. Bienvenido, doctor, qué bueno tenerlo. Gracias, gracias. Buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias a Dios en esta ¿Qué tal? tarde. Yo feliz siempre cuando ustedes me invitan, porque siempre se es grata esta invitación. Este tema es muy interesante, la lipoinyección glútea. Sobre todo, hay que decir que la lipoinyección glútea es la primera que se utiliza. Se utiliza mucho lo que es la inyección en glúteos. Luego está en la cara y luego está en las mamas. Pero atendiendo al principio, ¿qué es? ¿Qué es la lipoinyección? La lipoinyección es tomar grasa de un sitio y colocarla en otro. Por esa razón se presta para tantas cosas, vamos a decir, para relleno, para aumento, volumen, y eso nos da que podamos utilizarlo en muchos sitios. Como ya mencioné antes, el primer lugar donde se está utilizando y que se ha utilizado es en glúteo, en segundo lugar en cara y en tercer lugar es en mama, realmente. Y ya luego para lo que es reparación de cualquier tipo de defecto, hundimiento y todo esto, se puede utilizar lo que es la grasa. ¿A qué se debe, doctor, que haya tantas personas que le va mal con ese sistema? Porque he visto bastante de cerca el tema de ay, que le dan, bueno, yo conocí un caso que le dio no solamente septicemia, sino también celulitis y tuvo al borde de la muerte. ¿A qué se debe ese? Mira qué pasa, no solamente con este procedimiento, todo procedimiento quirúrgico tiene riesgo, por solamente ser un proceder quirúrgico. Cuando le sumamos el que tiene el proceder en sí, como es la lipoinyección, cuando no se tienen los cuidados del lugar, tanto el cirujano con la técnica como el paciente, el preparado del paciente, que ahí tendríamos muchas cosas de qué hablar. O sea, por ejemplo, el paciente que es fumador, paciente fumador es un mal paciente porque es que está dañado la microcirculación, que es tan importante en la lipoinyección. Cabe resaltar que la grasa es un injerto. Nosotros hacemos un injerto vivo, un injerto de grasa que este debe prender. Entonces, continuando con esto, este paciente que tiene ya el riesgo anestésico, el riesgo por una comorbilidad o por un hábito tóxico, como ya mencioné, el tabaco, el alcohol y otros más. Entonces está en la técnica quirúrgica cuando se utiliza la grasa de que no se trata de la manera adecuada. Hay que decir que la grasa debemos extraerla de un sitio, generalmente de abdomen, región trocantérica y para trabajar. Entonces, esta grasa, cuando la transferimos, debemos tener mucho cuidado, porque realmente la estamos sacando para ponerla. Actualmente se estila mucho que antes la grasa se lavaba, se centrifugaba, se le hacían muchas cosas para ponerla. Entonces, el volumen que se absorbía era mayor. Actualmente la grasa solamente se está utilizando mucho lo que es el descante, o sea, se decanta la grasa, se pone en la jeringa, se deja que la grasa suba, el líquido se va a botar y ya se pone la grasa. También se combina con otros procederes que hace que
prenda mucho mejor. Como que podemos combinarla con lo que es el plasma rico en plaquetas. Se le pone plasma a la grasa para que ésta pueda prender mejor. También se utiliza lo que es la cámara hiperbárica. Esto ayuda a que los tejidos se oxigenen desde fuera y puedan prender mejor. Entonces, como tú te das cuenta, es una combinación de muchos factores, tanto de el paciente, anestesia y la parte de la técnica quirúrgica. Entonces, la combinación de todo esto es lo que nos va a dar una evolución adecuada y que el procedimiento quede de la mejor forma. Doctor, No sé no usted sé estaba si hablando de respondí tu la grasa. pregunta. Sí, sí, sí. Doctor, usted estaba hablando de la grasa que se ponía antes en un centrífugo y todo ese tipo de cosas. Pero la cantidad de grasa que se extrae tiene que ser una medida razonable, porque hay Tiene gente que medida, comienzan, sácame todo lo que tú puedas ahí para quedarme plana. tiene medida, tanto para sacar como para poner. Vamos a hacer un ejemplo para que los que nos vean entiendan. Yo pongo un volumen de grasa. A ese volumen de grasa, si el volumen es muy grande, a la parte central no va a llegar irrigación. Entonces, cuando los volúmenes son muy grandes, la literatura registra en glúteo, que es donde más se pone, hasta 700 cc por glúteo, que es cuando es un volumen adecuado. Claro, eso es el tope. Realmente uno prefiere quedarse por debajo para que el paciente pueda evolucionar mejor. Pero claro que sí, los volúmenes uno debe tener, como cirujano plástico, debe tener mucho cuidado con esos volúmenes muy grandes y Sí, estar aceptando o dándole al paciente todo lo que pide, porque hay que sí. limitar esa parte. Yo he visto algunas pacientes que se ven, que desde que tú la ves, se sabe que estaban en cirugía porque parecen que estaban disfrazadas. Se me muere Rebeca, que jugaba. Sí, ¿Verdad que sí? Yo no sé por qué es que no hay como, eso es como fuera de lo estético o Es ya es un una tanto moda. dismórfico, porque, por ejemplo, he sabido que las tendencias, sobre todo las tendencias, entonces la tendencia a esa cintura muy pequeña, esos glúteos muy grandes, pero debemos tomar en cuenta más cosas, medida de espalda que tiene la paciente, los muslos que tiene la paciente, su contextura física, tamaño, todo eso se utiliza para usted poder hacer o darle al paciente un cuerpo armónico. Realmente lo que se busca como final en la cirugía plástica es un cuerpo armónico, bonito, y muchas veces el paciente mismo te pide algo que no va con esa armonía. Entonces, hay que orientar bien al paciente de qué es hasta cierto punto lo correcto. no, hay gente que se extralimitan tanto en glúteos como en senos, en busto, y parecen un robado a gallina, no es mentira, es como una figura desigual, una cosa tremenda. Incluso actualmente, yo te mencionaba lo que es el injerto de grasa en mama. Últimamente se está utilizando mucho porque hay muchos pacientes que vienen a mi consulta y me dicen, yo no quiero poner en prótesis, pero quiero aumentar mi volumen. Entonces, no sé si lo mencioné, la grasa es la propia, no se transfiere de una persona a otra, hay una Sí. buena compatibilidad. Tiende a subir o a bajar de peso con la paciente. Usted aumenta de peso y aumenta la grasa que se puso, usted disminuye, el peso también va a disminuir. Entonces, esto te da un sinnúmero de cosas porque el paciente te lo pide. Doctor, yo quiero aumentarme las mamas, pero no quiero un implante. Entonces, ya te queda esa opción para ese paciente que no quiere usar el implante, utilizar lo que es la grasa. Sí, ¿Cuánto pero dura? es para levantarlo, pero eso no lo levanta, eso para aumentarlo. Ajá. No, dije Ah, volumen, para volumen. Porque, por ejemplo, hay pacientes que no quieren prótesis. Entonces, ahí es que te queda tú utilizar lo que es la grasa. Mm. ¿Y Ana, qué tiempo dura ese procedimiento? O sea, el efecto, digamos que... El para ver efecto es los resultados. bastante, o sea, tú dices en el tiempo, ¿qué tiempo dura cuando se pone? O sea, una Dura persona Ajá. se hace un procedimiento de esa transposición de grasa, si se quiere decir, si se puede. ¿Qué dura tiempo dura? bastante.
Ajá. Dura El bastante, dura efecto. bastante. Claro que sí, va a depender mucho de si el paciente rebaja, porque eso es otra cosa. Acuérdense que le dije que iba a rebajar junto con el paciente. Si el paciente mantiene peso, una alimentación adecuada, proteína adecuada, eso se va a mantener por muchos años, muchos años. No te puedo decir un periodo 8, 10, porque es muchos años el paciente mantiene ese peso cuando se hizo el procedimiento. Porque si luego del proceder, 1 o 2 años después, el paciente entra en un régimen de dieta, ejercicio y baja y pierde grasa, también lo va a perder de donde se le puso, ya sea glúteo, ya sea mama, porque date cuenta que cuando tú bajas de peso, baja todo de peso, no es localizado. Entonces realmente va a depender del paciente y de su peso, el peso que mantenga la paciente. Doctor, dentro de los riesgos que puede traer este procedimiento, sabemos de los coágulos esos de sangre, no sé si de grasa se La formarán, embolia, y la como embolia. que la piel le cambia. ¿Qué otros riesgos posibles puede traer este procedimiento? Podemos decir que los riesgos van desde lo muy mínimo a lo más grave. Podemos decir infecciones, deformidad, inconformidad de la paciente, hipercorrección cuando ponemos de más y esto es un efecto secundario, hasta la embolia grasa, realmente que es uno de los procedimientos, es una de las complicaciones más temidas en este proceder. Pero realmente si todo se trabaja de manera adecuada, con las evaluaciones adecuadas del paciente, estas complicaciones se reducen a una ínfima parte realmente. Y los riesgos anestésicos, que ya todo proceder quirúrgico que un paciente se someta, por la anestesia también tiene un riesgo anestésico, pero como vuelvo y te reitero, todo esto se va a disminuir con una buena evaluación del paciente prequirúrgico. ¿Y a qué edades a que puede una persona someterse a ese procedimiento? Las edades para este proceder van a oscilar desde muy jóvenes, porque por ejemplo, yo puedo utilizar en adolescentes para corregir ciertos defectos. Sabemos que para el procedimiento estético ya lo dejamos para cuando tenga la mayoría de edad, pero en adolescentes que tengan alguna deformidad que se pueda reparar, que se pueda rellenar, por así decirlo, con grasa, se puede utilizar. Y en pacientes hasta 45, 50 años, porque este proceder vamos a tener más ventaja mientras el paciente está joven, la absorción va a depender mucho de esto y el prendimiento de esta grasa. Un paciente joven va a prender mucho mejor la grasa que en un paciente de más edad. Por esa razón, dejamos hasta 45, 45, 50 años es como No, pues me una tengo edad. que... Doctor, Estamos doctor, hablando, no, porque estamos hablando de lo óptimo, siempre es sabido que es más o menos, pero eso es una edad óptima por el mismo colágeno, la edad, pero sí se puede, porque como te digo, yo combino, por ejemplo, yo cuando tipo inyección lo combino con lo que es el plasma rico en plaqueta y la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica ayuda bastante porque oxigena los tejidos desde fuera y el paciente evoluciona mucho mejor. También me ayuda con lo que es las infecciones. Los pacientes que se dan cámara hiperbárica luego de un procedimiento, las infecciones se disminuyen o desaparecen en muy ínfima parte también. bueno, doctor, pero vamos a hablar de un tema, porque estamos hablando de que yo me hago, que fulano a tal edad se puede. ¿Y el post? ¿Y el cicatrizado? ¿Y el cuidado postoperatorio? Y si le queda mal el asunto, ¿puede revertirse eso? Mira, el postoperatorio vamos a necesitar paja, reposo, como en otro proceder, porque acuérdate que es una combinación de liposucción con lipoinyección. O sea, necesito la recuperación de una liposucción, sea pequeña o grande, entonces el paciente va a tener que usar pajas, luego se va a tener que dar masajes, va a tener que tomar antibióticos, antiinflamatorios, y la evolución realmente es bastante buena. La paja la debe usar por 3 meses, 24 horas, y luego 3 meses, 12 horas al día. Esta es realmente el cuadro para la evolución, que es bastante buena. La paciente la toleran bastante
La queja casi siempre es en la primera semana, la molestia por la paja, el dolor, pero ya luego de esto es bastante tolerable. Y el dolor era un tema que quería abordar. ¿Y qué tan doloroso es? El dolor va a El depender doctor no se ha mucho, operado todavía, ¿no? el dolor va a depender mucho de Sí, las pero él ha pacientes. visto mucha cara arrugada. Yo Sí, creo. sí, sí, sí. Yo podría decir que en promedio, el dolor en la liposucción va de 1 de 10, vamos a decir que va desde 6 a 8, el rango del dolor. Eso en los primeros días, en los primeros 3 a 4 días es cuando es más doloroso y los pacientes te lo expresan, pero un paciente con una buena medicación para el dolor realmente lo tolera muy bien y ya casi siempre al quinto día el paciente muchas veces ni se toma los analgésicos porque no siente ninguna molestia. La faja produce su, su presión también, doctor, de cosas, que puede ser que sea del 6 al 8, pero con lo que le aporta la faja puede llegar a 10, pero nada, vamos a hablar y cambia la sensibilidad de esas áreas donde te has inyectado. La modificación de esta sensibilidad podría ser dentro de los efectos secundarios, pero realmente cuando se tiene cuidado en los planos que se está trabajando no debe afectarse. Eso va a depender mucho de la técnica quirúrgica que se utilice, porque no debe haber afectación nerviosa. De la sensibilidad no debe haber afectación. En principio, si es un volumen muy grande, la paciente podría, por la presión que puede sentir, de la grasa que se puso, la paja que está haciendo compresión, podría sentir un poquito de tumescencia, pero eso ya luego va a pasar, porque los planos que se trabajan no tiene por qué verse afectado esta parte. Ok. Ana, Bueno, yo te eso digo que esto es algo de doble fe, porque la gente está recurriendo a esa belleza 10, a la belleza ficticia, vamos a decir, que a veces se inyectan tanto, doctor, que usted no sabe quién es, tanto en la cara como a mí me ha dado trabajo reconocer gente. Ese sería realmente otro tema, lo que es los materiales de relleno que no son la grasa. Ese es otro tema bastante amplio porque las personas a veces acuden a sitios que no están adecuados. Esto debe hacerse en un quirófano, bajo asepsia, bastante asepsia, por un personal entrenado, usando lo que son los instrumentales adecuados. Entonces, cuando esto se altera, que se hace en cualquier sitio, realmente los problemas pueden aumentar exponencialmente. Entonces, lo que son bueno, los materiales de relleno, cuando usted va a un profesional que no es de confianza, que usted no sabe lo que se le está inyectando, se estilaba mucho en días pasados que veíamos en la noticia lo que era los aceites, aceite de avión, aceite de no sé quién, unos aceites que se inyectaban las El personas, plástico ese, qué sé yo. un plástico, y luego eh, los pacientes venían con unos morados, con la piel que se podría y eran muchas cosas realmente. Entonces, con esa parte hay que tener mucho cuidado con lo que son los materiales de relleno. Eso podría ser un programa completo, solamente hablando de lo que son esos materiales de relleno. Lo que realmente se pueden poner y lo que las pacientes se ponen o lo que está en el mercado que ya no deben ponerse. Los biopolímeros, Bueno, por pues ejemplo, anótelo. que se utilizaron bastante. Actualmente, no muchos cirujanos están retirando lo que son los biopolímeros, porque cuando tú retiras los biopolímeros, estos están encapsulados y es muy difícil el retiro de y generalmente el paciente queda muchas veces con esa parte deformada y es un proceso bastante largo que es un poco caótico, pero hay que tener en cuenta que hay que usar y tener profesionales adecuados antes de utilizar todo este tipo de productos que no son buenos para la salud. Así es. El tiempo bueno, nos sí, traiciona, doctor, con usted. señor. Y yo creo que vamos a tener que seguir con este tema, Sí, este enlazando tema, lo que es toda esa infiltración que sobrepasa, porque, por ejemplo, yo entiendo que eso no se inyecta. El señor director me va a matar, pero nada.
Eso no se debe inyectar en los músculos, eso debe ser infiltraciones subcutáneas, algo así, ¿verdad? Eso debe ponerse, qué bueno que lo menciona, debe ponerse en su plano. Grasa debe ponerse en plano graso. Entonces, así es que donde se va a obtener el mejor resultado poniéndolo en su plano, realmente. Bueno, número de teléfono, doctor, para esa consulta para la lipoinyección. 809-351-1225. Se me olvidó decirte que también lo podemos usar para rejuvenecimiento vaginal. Bastante se está usando. Para los Oh, labios. Claro que sí. Bueno, ¿en qué edades se queda? Bueno, eso va a ser otro programa. Otro sí, tema, otro sí, tema. sí. Otro tema. Gracias, doctor Gregorio Sánchez, quien es Amén, amén. cirujano estético y reconstructivo y traumatólogo. Ese es otro tema que tenemos. Ay, sí, Estuvo voy a con tratar. nosotros hablándonos de estas infiltraciones realmente que se están realizando con tanta frecuencia, a veces de manera desmesurada. Pero gracias a Dios que tenemos a profesionales como el doctor aquí. Gracias, doctor, por su A tiempo. la orden Ya nos siempre. veremos próximamente para la continuación Amén, del amén. tema y el enlace. Sí. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó